Estamos en la epístola a los romanos. La epístola a los romanos es la primera que aparece acá, po, en al menos de los escritos del apóstol Pablo. Después del libro de los Hechos, inmediatamente aparece la epístola a los romanos. ¿Por qué aparece de las primeras? ¿Quién sabe por qué está primero de los romanos? ¿Qué creen ustedes? La primera epístola de Pablo es la de los romanos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Hay alguna razón? Porque Pablo las entregó así ordenaditas. Y la primera que entregó fue la de los romanos. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la epístola de los romanos es la primera que aparece ahí? ¿Por qué fue llevado a Roma? Sí, fue enviado a Roma, muy bien. ¿Por qué más? Oye, quiero hacer un paréntesis. ¿Estás, Pablito, por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas, Pablito, no? Sí, sí, estoy con algunos problemas de conexión acá. El internet es muy bajito, la señal es muy baja, pero estamos ahí ya intentando ingresar. Pablito nos acompaña el día de hoy, ¿ya? Él es un hermano en el Cristo, un hermano en Cristo, un muy buen amigo, así que me escribió de antes que acaso podía acompañarnos y yo le dije que, por supuesto, tenía que pagar el piso, sí, ¿ah? Le dije. No, así que te damos la bienvenida, Pero querido por Pablito. supuesto. Anda Muchas por... gracias, muy ¿A gentil. dónde estás ahora? ¿Dónde estás en este momento? En, en Curanipe, acá en la séptima región del Maule. Curanipe, esa fue de vacaciones y Pablito allá está Sí, conectando. Bien, pues Pablito, bienvenido. agradecidos por la invitación. Ya, pues, hermano Muchas querido, gracias. que el Señor te siga bendiciendo. Bueno, yo les preguntaba por qué Pablo, la primera epístola que aparece es la de los romanos y algo es muy simple, porque tiene la misma lógica de el orden de la Biblia, es que es la más larga. Es porque es la más larga. Y después después viene, por eso viene después los Corintios y termina con Filemón, que es la más cortita. Esa es como es la lógica de de todos los órdenes. Porque uno dice, ¿por qué los profetas mayores son mayores y los profetas menores son menores? No porque sean más importantes, sino porque son escritos más largos nomás. Y todos se van ordenando esa es la lógica. Bueno. Ahora bien, estamos en el capítulo 8. Les invito por favor que vayan allá, en el capítulo 8, y estamos viendo algo que a mí me parece que es maravilloso, que es una seguridad eterna, ¿verdad? ¿Se acuerdan acerca de esto? Como este pasaje y este capítulo 8 de la carta a los romanos, cuando nosotros hablamos de seguridad de salvación, este es uno de los pasajes que más tenemos que estar conscientes y que nos brinda seguridad de salvación. Bueno, el capítulo 8 de Romanos es maravilloso y estamos ya en el capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Los pudimos ver las veces anteriores y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué era que nos ayudara a bien todas las cosas? No es que nos vaya bien, no. Porque esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Allí está nuestro bien, ser hecho a la imagen de Cristo. Por lo tanto, todas las cosas Dios las va ordenando, todo lo que nos sucede en nuestra vida, Dios lo va guiando para que nos afecten de tal forma que vayan transformando nuestro carácter al carácter de Cristo. Por lo tanto, Dios es el Dios que tiene control de todas las cosas y lo que te está sucediendo a ti hoy en día o lo que te ha sucedido en el pasado, a Dios no se le escapó, no, Dios dirigió todo, incluso nuestras malas decisiones, para que todo confluya, primero, para que nuestro carácter sea hecho a la imagen de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito máximo y superior que nos dice ahí en el versículo 29 al final? Para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él tenga la preeminencia, como nos dice Colosenses 1:18, ¿verdad? Para que Él sea preeminente, para que Él reciba la gloria. Dios está llevando todo eso a su gloria. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo Dios está guiando todo a la gloria de Él? Bueno, lo dice el versículo 29. Primero nos conoció, también nos predestinó, ¿cierto? Y lo retoma en el versículo 30. Los predestinó y a estos también nos llamó, y a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y se acuerdan que hablábamos la semana anterior, las semanas anteriores, cómo Dios en su eterno presente pone todas estas acciones en pasado? ¿Se acuerdan? Porque es algo que está consumado.
Él nos conoció y nos va a glorificar, y cada una de estas acciones están ah, relacionadas y unas con otras y no se pueden separar. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Todo lo hizo Él. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos y hablamos acerca de esto de la seguridad de salvación, por supuesto que hay seguridad de salvación porque nunca depende de nosotros, la obra siempre es del Señor. Bueno, ahora bien, en esa lógica, en el versículo 31, que lo desarrollamos la vez anterior, si usted no lo vio, puede estar viendo, está disponible en nuestro canal de YouTube. Bueno, todos los temas de ahí que hemos visto. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién entonces es contra nosotros? ¿Hay alguien que pueda estar contra nosotros? Nadie puede estar, es una pregunta retórica, por supuesto. Nadie, si Dios mismo es quien está es por nosotros, eh, ¿quién contra nosotros? Y se acuerdan que habíamos visto acerca de esto, que si Dios, el ser más grande, el sustentador, el creador del universo, está con nosotros, ¿quién puede interferir en su plan? ¿Quién puede hacernos caer? ¿Quién nos puede separar? Bueno, lo vamos a ver al final con el versículo 39. ¿Quién nos puede separar de su amor y de su eterno plan? Absolutamente nadie. El versículo 32 comenzamos a ver el día de hoy porque, bueno, uno puede decir, bueno, entonces, pero Dios es el que nos puede quitar la salvación. ¿Se acuerda que hablamos acerca de eso? Entonces, pero sí, pues pastor, si Dios da la salvación, es el que él la puede. Hermanos, mira el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso yo les decía la semana pasada que teníamos que ir enseguida a Juan 3:16. ¿Se acuerdan? Que cerrábamos con eso. Porque si Él no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó, como dice acá, por todos nosotros, en lugar nuestro, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es maravilloso. Em, ¿Cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? Y me gusta mucho porque nuestra traducción en español, en la Reina Valera al menos, se queda un poquito corta en lo que realmente debiera estar explicando, ¿no? Y aquí tiene un significado muy, muy, muy intenso el Señor. Cuando dice, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente? Aquí nos falta a nosotros esto, en la Reina Valera. Nos falta la Biblia textual, incluso la Biblia en inglés, la King James, y por supuesto porque viene del manuscrito, de la copia del manuscrito en griego, aparece esta partícula gratuitamente. Por lo tanto, debiera ser, ¿cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? Y es maravilloso porque cuando habla de esto, de que nos va a dar gratuitamente, no significa que no tenga un costo. ¿O si tiene un costo? ¿Tiene un costo la salvación o no? A ver, si yo les hago la pregunta, cualquiera de ustedes, por favor, ¿qué es lo que piensa? ¿La salvación es gratuita o tiene un costo? El sacrificio de Cristo fue, a él obviamente fue para él un costo, su sangre, su vida. Sí, nosotros no podemos decir que para Dios no fue gratuito. Entregó a Jesucristo. Y para Jesucristo tampoco fue gratuito. Dio su sangre. Para nosotros, hermano, es un perdón por gracia. Por supuesto, es un perdón porque el sacrificio de Jesús en la cruz
hermano, es el fundamento de nuestra salvación. Pero también, hermano, es el fundamento de la seguridad que tenemos de ella. Mira, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar entonces a través de la gracia? Eso quiere decir gratuitamente, a través del perdón, a través de su gracia, todas las cosas. Por favor, y anótalo por ahí, porque es súper importante. Eso es lo que se está refiriendo. El Padre nos amó tanto, tanto, hermano. Si no lo hubiese hecho, estaríamos aún bajo condenación. ¿Quién puede leer, por favor, 2 Corintios 5:21? Les pido, por favor. Mira, es tan importante porque lo que el apóstol Pablo le está transmitiendo a los hermanos de Roma es esta seguridad que tienen. Oye, si Dios hizo todo ese plan, ¿cómo entonces va a depender de nosotros? Él nos va a dar todas las cosas gratuitamente a través de su gracia para poder mantener, porque mira la obra que Él llegó a hacer. Por favor, alguien que lo lea, 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es maravilloso. Si te pones a pensar, aquel que no había conocido pecado, Jesucristo, por nosotros fue hecho pecado. El Señor tanto nos amó para que nosotros pudiésemos recibir este perdón, pero ojo, no solo centres todo en el amor de Dios hacia ti. Por un lado, veamos que Dios actuó por amor hacia nosotros, pero el hecho de que nosotros fuésemos hechos justicia no es solamente por nosotros, sino que recuerda que el objetivo más grande es que Él sea el primogénito, tenga la preeminencia. ¿Te acuerdas? Nunca separes esas dos cosas. Que tu vida, Dios te ama tanto que entregó a su Hijo por ti, pero como un medio para que Él reciba la adoración. No se acaba su poder, su soberanía y su amor, no acaba salvándote, sino que te da la posibilidad de que ahora tú seas un instrumento para que Él sea preeminente entre muchos hermanos. Hermanos, es maravilloso lo que el Señor, como todo su plan perfecto y como lo vimos anteriormente, que está en tiempo pasado, en un audito, está ahí, que sucedió en el pasado y tiene una consecuencia en el futuro, am, y, mira, y tiene una consecuencia también para nosotros. Miren, por favor, vayan, alguien que lea Gálatas 1:4, relacionando esto. Porque uno dice, ¿cómo Dios puede garantizarnos entonces esto? ¿Cómo nos puede garantizar que nosotros somos de su propiedad y que nada va a cambiar? Gálatas 1:4, si alguien lo puede leer. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta, Ahí no? leí el 5 igual. No hay problema. ¿Para qué lo hizo? Para librarnos de este presente malo. Para que nada interfiriese en este presente malo. Entonces, hermanos, el Señor nos asegura esto porque la obra es tan grande y porque el fin es la gloria de Él. Otra cosa que el Señor nos asegura, hermanos, es que el Espíritu Santo estará con nosotros por siempre. Por eso tenemos esta seguridad. En Juan 14:16, por favor, vayan a Juan 14:16, queridos hermanos. Si alguien lo puede leer. Estamos dando solamente argumentos por los cuales nosotros podemos ir viendo de manera explícita e implícita que tenemos una seguridad de salvación.
Si alguien lo puede leer, Juan 14, 16, respecto al Espíritu Santo, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre, ¿está bien? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, ¿hasta dónde va a estar con nosotros? Para siempre. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas, todas estas bendiciones, toda esta gracia que recibimos del Señor? Bueno, porque, como lo dice allá Efesios 1.3, por favor, alguien que lea Efesios 1.3. Esta justificación, desde que nos conoció hasta la glorificación, está todo en un pack y está seguro para ti y para mí. Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Es algo que ya hizo, nos bendijo con todas las bendiciones espirituales allá en los lugares celestiales. Por lo tanto, no puede haber duda en ti y en mí de esta seguridad. Y el apóstol Pablo un poquito para eso, para asegurarle a estas personas que están seguros, valga la redundancia, en él. El escritor de Hebreos, por favor, vayan allá, Hebreos 6. ...17 y 18. Si alguien lo puede leer, yo se lo agradezco. Estaré eternamente agradecido, hermano. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, interpuso el juramento. ¿Para qué? Mediante dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más poderosamente desanimados lo que buscamos un refugio, haciéndonos a la esperanza propuesta. ¿Leíste el 17 y el 18? ¿Sí? ¿En qué versión estás leyendo, Patito? En la Jerusalén. Ah, ya, ahí estaba. Sí, entonces te das cuenta, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de inmutabilidad de su consejo. ¿Qué significa eso? La inmutabilidad de su consejo, ¿Que no cambia? que no cambia. Lo que Dios ha decretado, eso es el consejo, es el decreto de Dios. Bueno, no cambia. Interpuso este juramento para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos este consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Oh, hermano, es maravilloso, si te das cuenta. Entonces, hay una seguridad de salvación totalmente, totalmente. Tú y yo estamos seguros. Ahora bien, si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Se dan cuenta? Además, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eh, Aquí hay una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que acusa a los escogidos del Señor? Hago la pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? ¿Hay alguien que nos acuse? Pregunto, ¿qué creen ustedes? Satanás. ¿Satanás? ¿Solamente Satanás nos acusa? ¿Quiénes están en contra nuestra constantemente? No solamente Satanás. Además, el mundo. El mundo está constantemente acusando a los escogidos del Señor. Ahora, esas acusaciones, ¿qué significan para Dios? ¿Dios las toma en cuenta o no? ¿Qué creen ustedes? Hago la pregunta. Cuando Satanás, ¿cierto? El acusador o el mundo nos acusa,
¿Dios pone atención a esas acusaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Son válidas o no son válidas? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Mira, el mundo nos acusa, Satanás nos acusa. ¿Qué hace Dios con eso? ¿Los va poniendo en nuestra lista? No, porque se supone que no tenemos ninguna condenación, como Exacto, po. dice En el capítulo 8, Romanos. versículo 1, ¿cierto? Capítulo Sí, 8, versículo 1 dice que no hay ninguna condenación. Es más, este mismo versículo, en el versículo 33, nos entrega la respuesta por qué esas acusaciones son sin fundamento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha justificado. Él ha decidido que seamos justos delante de Él. Hermano, por favor, escúchame. Por eso es tan importante que si, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién nos va a acusar? No sé si a ti te pasa alguna vez, hermano. ¿Tú te sientes lejos de Dios alguna vez? ¿Te has sentido lejos de Dios siendo creyente? ¿Te sientes lejos de Dios o no? Hago la pregunta. ¿Hay alguno de los que está acá se ha sentido alguna vez lejos de Dios siendo creyente? Pues si no es creyente, es lógico. sí, ¿Por sí. qué creen ustedes que nos pasa eso? Pregunto. ¿Por qué a veces nos sentimos lejos de Dios? El pecado nos hace creer de que nos alejamos de Dios. El pecado nos hace creer que nos alejamos de Dios ya. ¿Y por qué creen ustedes que nos sentimos lejos de Dios? Porque dejamos de mirarlo a Él. ¿Dejamos de mirarlo a Él? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que nos sentimos lejos de Dios? Porque olvidamos de que ya está hecho. ¿Olvidamos que ya está hecho? ¿Ya? ¿Alguien más? Por la culpa. La culpa. ¿Saben, queridos hermanos? Suficiencia, ¿Perdón? autosuficiencia también. Autosuficiencia. Mira, bueno, se van sumando hartos conceptos si te das cuenta. Pero a todos nos pasa en mayor momento o o mayor grado, menor grado, que hay veces que nos sentimos lejos de Dios. Ahora, que nos sintamos lejos de Dios, que nos sintamos lejos de Dios, ¿es una verdad bíblica o es solo un sentimiento? Una emoción, un sentimiento. Un sentimiento. Es un sentimiento. Jamás tú y yo estamos lejos de Dios. Lamentablemente, generalmente nos escuchamos mucho a nosotros mismos, ¿no? Porque nos queremos tanto, pues, hermano. Nos valoramos tanto a nosotros mismos, que pareciera que caigo en pecado y soy el peor cristiano del mundo. Y puede que lo sea, hermano, pero no porque hayas caído, no. No, pero hay veces que nos sentimos pésimos. Hay veces que pareciera que no quiero mirar a la cara al Señor y que me cuesta. A todos nos sucede, hermano, pero ¿esa es una verdad bíblica o son nuestros sentimientos? Yo te animo, hermano, a que comiences a escuchar cada vez menos lo que tú estás sintiendo y te refugies más en la verdad bíblica. Y la verdad bíblica nos dice que el Señor nos justificó, que Cristo pagó por todas nuestras culpas y que ya no hay condenación, ya no hay culpa. Me pasaba con, con, con mis hijos cuando eran más chiquititos, que se equivocaban y me pedían perdón. Yo no, como los perdonaba, pues sí, ¿qué le iba a decir? Si se equivocaban. Pero al rato volvían, pero me perdonaste, si yo te amo, papá. Y trataban de congraciarse, no sé si los niños son así, tratan de congraciarse
para encontrar la seguridad. Hermanos, no nos comportemos como niños delante del Señor. El Señor nos dio esta seguridad. Abracemos por la fe esta buena noticia. Porque si pudiésemos estar lejos de Dios, si pudiésemos alejarnos de Él, ¿dónde está la buena noticia? La buena noticia es completa, por hermano. Es completa. No sé si me explico, queridos hermanos. Él es el que nos justifica. Él, el Señor nos dio la ley, Él reveló la ley, el Señor interpreta la ley y el Señor aplica la ley, y a través del sacrificio de su Hijo, todas las demandas de la ley han sido cumplidas por nosotros. Todas las demandas de la ley. Lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan? En el capítulo 8, versículo 3. ¿Se acuerdan que vimos eso? El 3 y el 4, por favor. Capítulo 8. No, el versículo 4 solamente, por favor. Si alguien lo lee, el versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. ¿Qué dice? Para que la justicia de la causa del para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley que sucedió en nosotros fue cumplida. Por eso Jesucristo al morir decía, consumado es. ¿Quién es el que acusará a los escogidos? Ni siquiera nosotros, hermanos, hemos sido justificados, hermanos. Por eso esta seguridad tremenda que el apóstol Pablo le está entregando. Otra pregunta que hace allí en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Un poquito relacionado con esto. Ahora, paréntesis, para no avanzar. Eso no significa que, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 6, que nosotros hagamos lo que queramos, ¿verdad? Pero si caemos en pecado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si caemos en pecado? Me arrepiento. Me arrepiento. ¿Qué significa Confieso. confieso, ¿cierto? Confesar significa decir lo mismo que Dios. Dios dice, llama algo pecado y yo me doy cuenta, pequé. Ya. ¿Y qué hago con eso? Me arrepiento. ¿Qué significa arrepentirse? Cambiar lo que estaba haciendo, básicamente. Cambiar de mente, pensarlo de nuevo. Dejar de hacer lo que ya hacía. Mostrar frutos de arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento no es un remordimiento, se muestran frutos. Ahora, pero no solo me arrepiento, sino junto con el arrepentimiento, ¿qué tiene que ir siempre? Hago la pregunta. Pedir perdón. Pedimos perdón, ¿cierto? O sea, nos arrepentimos. Eso es, confesamos. Un fruto de arrepentimiento. Va, Pues, va- va el, dejar de hacer eso. va el fruto de arrepentimiento, pero tiene que ir acompañado con algo más, que es súper importante, porque si nosotros mostramos fruto de arrepentimiento, Así, el cambio. el cambio, pero ¿cuánto nos va a durar ese cambio a nosotros? Un rato nomás. Un rato, y algunos menos que un rato, ¿cierto? Y algunos un poquito más, pero va a caer nuevamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tu arrepentimiento no tiene que ser propio, va a decir moralista y conductual, decir, yo me arrepiento y me comprometo, Señor, que no lo voy a volver a hacer. No, comienzo inmediatamente a actuar distinto, pero tengo que tener una convicción junto con el arrepentimiento. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? El arrepentimiento siempre va junto con ¿qué? ¿Con la fe? Con la fe, pues bien, Liani. Con la fe, tengo que confiar, ¿qué cosa? Que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Confe 1 Juan 1:9, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo. Y ahí aplico que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. ¿Me explico? Pastor, una Dígame. consulta. Sí.
puede ser muy absurda, pero es que estaba pensando, porque ya hemos visto que la salvación y todo es obra de Dios, y Él se encarga de cumplirla, nadie me puede condenar, porque lo que yo hago, Él representa. ¿Cuál es mi parte dentro de este juego? Eso, pues. Pero bueno, sí, es una metáfora, pero yo sé que tengo que tener frutos, tengo que tener hábitos, pero en verdad, ni siquiera si yo quisiera por mis propios méritos a tener hábitos cristianos, tampoco lo voy a lograr. Sí, pues, lo que pasa es que ese es el tema. Nosotros nunca dejamos de depender del Evangelio, de la gracia del Señor. Por lo tanto, nos arrepentimos, mostramos estos frutos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando en las predicaciones anteriores, que teníamos que dejar algo? ¿Se acuerdan? Teníamos que dejar algo. Ya, esa es nuestra parte, dejar algo y luego poner nuestra mente y nuestros ojos en Jesús, de que Él va a transformarnos. No sé si me explico, queridos hermanos. Hay veces que nosotros tratamos de transformarnos por nosotros mismos, vale decir, nos arrepentimos y tratamos de cambiar, y después de tratar de cambiar, tratamos nosotros de mantener esta conducta. Sin embargo, lo que el Señor nos dice, sí, tenemos que cambiar, mostrar fruto de arrepentimiento, pero confiar que Él lo va a hacer permanente. Arrepentimiento y fe, siempre. Fue lo mismo que al principio, ¿o no? Nos arrepentimos de nuestra vida y confiamos en Jesucristo como Salvador. Nuestra vida sigue siendo siempre la vida del creyente, arrepentimiento y fe. No sé si alguien iba a hablar algo. Voy a hacer una pregunta, pastor. A lo mejor Patito, por fin puedo estar aquí. Don Patricio. Don Patricio. Eh, Siguiendo un poco lo que usted está exponiendo, el cristiano no puede estar alejado del Señor, ¿ya? Sí, sí. A pesar de que las emociones puedan dictar muchas cosas, pero el cristiano no puede estar alejado del Señor. Eh, ¿Cuál es la postura que se toma? Yo sé que hay dos, pero no sé cuál es la postura que se toma hoy en día nosotros, por así decirlo, en que un cristiano ha demostrado frutos, se ha mostrado fiel en la iglesia con los hermanos, evidencia un nuevo nacimiento, pero a pesar de eso, él vuelve al mundo y se tira directamente a pecar, por así decirlo. Entonces, yo tengo entendido, hay dos posturas en este ámbito, una perdió su salvación y la otra es que la persona realmente nunca fue salva, que es lo que siempre he creído acá, los centros bíblicos, lo que yo he visto. Pero si él mostró fruto de salvación, si él mostró un nuevo nacimiento, una evidencia, un nuevo nacimiento, eh, ¿cómo queda? Eh, no, obviamente nosotros no sabemos nada, pero en cuanto a una postura, sabiendo que ahora se está exponiendo que uno nunca está lejano del Señor siendo creyente, Sí. ¿cómo queda eso? Buena pregunta, Patito. ¿Se entendió lo que está preguntando el Patito, cierto? Sí, perfecto. Perfecto, ya. Mira, lo que creo yo es lo siguiente, querido hermano, y yo creo que el ejemplo que está dando Pato y la pregunta lo hemos vivido nosotros, quizás incluso personalmente, pero muchos con otros hermanos que lo hemos visto en la iglesia y de repente desaparecieron y se lanzaron al mundo, como dijo el Pato, tras su pompa y su gloria, ¿cierto? Bueno, yo creo que el creyente, cuando es hijo del Señor, por supuesto, ha abrazado la fe del Evangelio y es la fe, y el Señor tiene, antes de eso, el Señor tiene todo un propósito con la vida de él. Bueno, si te das cuenta, aquí cuenta, en primer lugar, el propósito de Dios para con la vida de la persona. Bueno, y luego cómo Dios responde, o sea, cómo la persona responde al propósito de Dios. Pero siempre es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser hecho a la imagen de Cristo para que Cristo sea preeminente. Dicho esto, yo creo lo siguiente, hermanos, que cuando un creyente va al mundo, tiene que ser disciplinado. Tiene que ser disciplinado. ¿Ya? Me imagino, Pato, que tú estás preguntando a alguien que ya pasó las etapas de la disciplina y fue el caso presentado a la iglesia y ya es tomado como un gentil, ¿verdad? Sí, o sea,
La iglesia a lo mejor ya tomó carta o a lo mejor ni siquiera tomó carta, pero ya lleva lanzado al mundo hace tiempo. Ya, pero Pero sí es- la iglesia debiera no hacer vista gorda, ¿cierto? ¿Estamos de Claro. acuerdo con esto? Entonces la persona ya está. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Lo toma por un gentil. ¿Quiere decir que él no sea creyente? ¿Quiere decir que la iglesia le quita el título de cristiano? ¿Quiere decir que la iglesia deja de, o sea, la iglesia tiene la autoridad para decidir quién es cristiano y quién no es cristiano? No. Lo que la iglesia hace, bajo mi entender, es confirmar o no la profesión de fe de la persona. Vale decir, no, según tus frutos y como no hay arrepentimiento, no te podemos seguir en este tiempo llamando creyente, hermano. ¿Cuál es el fin de ese paso de disciplina? Es que esta persona algo le provoque. Pueda decir, se dé cuenta y diga, me estoy perdiendo muchas cosas con esto. Vuelvo en sí, recapacito y me uno a la comunión de los hermanos nuevamente. Ahora, en el extremo que tú estás hablando, ya a esta persona no le pasó nada, ¿cierto? Ya no le pasó nada, está en el mundo y en realidad no tiene ningún interés. Creo yo que como la iglesia no tiene la autoridad para quitar el título de hijo de Dios de nadie, tenemos entonces que estar orando por esta persona y esperando cuál es el propósito que Dios está guiando a esta persona. Porque si es creyente, todo lo que le está viviendo le va a ayudar a bien, va a decir, a ser hecho a la imagen de Cristo. Y puede que nosotros, porque nosotros también vemos el tiempo, medimos en tiempo, decimos, bueno, esperemos un año, pues esperemos 2 años, pero a lo mejor el tiempo que él tenga y el trato personal que tiene con el Señor, con esa persona, va a ser de mucho tiempo. Y en algún momento, como hemos sido testigos la mayoría de nosotros, la persona vuelve y se reintegra a la comunión. Puede ser, pero otro puede que no vuelva más. Y la iglesia lo tuvo por gentil. Ahora bien, y aquí es el punto, creo que para responderte un poquito lo que estás preguntando, yo no me atrevo a decir si la persona finalmente era creyente o no era creyente. Yo veo los frutos y como iglesia confirmamos o no confirmamos, yo no estoy en capacidad de confirmar su profesión de fe, pero tampoco estoy en condiciones y tengo la autoridad para decir, este no es creyente. Eso, al menos mi convicción es que eso ya corresponde al plan eterno y al propósito de Dios para con esa persona. Me parece, sí, que en términos generales la persona no debiera estar separada del cuerpo de Cristo. No debiera estar separada del cuerpo de Cristo. Y en algún momento debiera volver. Creo yo que si en algún momento entonces esta persona es muy probable que no sea creyente. Bueno, es muy probable, pero no soy no, radicalmente de decirte, no, este finalmente no era un creyente. No puedo confirmar que sea creyente, pero decirte, así como asegurarte que no lo es, yo no podría hacerlo, porque en algún momento el Señor lo puede traer de regreso. Y ahí responde al plan soberano del Señor en la vida de esta persona. No sé si respondo, Patito, un poquito a lo que tú estás preguntando. Sí, se responde, Pastor. Dale. Entonces, hermanos queridos, porque si no entramos en esto de que nada nos va a separar del amor del Señor y entraríamos en algunos matices. Si el Señor justificó a la persona, la justificó y tendrá el propósito con ello. Pero aunque creo que en general la persona debiera ser parte de un cuerpo local, que es parte del cuerpo universal de Cristo, nunca deja de serlo, pero siempre debiera ser parte de un cuerpo local. Bien. Entonces, hermanos, sigamos por favor. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién va a condenar? ¿Quién puede condenar entonces? Porque si Dios es contra nosotros, ¿quién nos va a acusar? Y ahora, ¿quién condenará? Si no sé si te das cuenta, hermano, aquí hay como
un proceso ascendente en lo que es es todo. Pablo como que lo pone en un jurado, como en un juicio. Primero, alguien está contra tuyo. Segundo, alguien te acusa. Y tercero, alguien te condena. ¿Te das cuenta cómo está la progresión? Primero está la acusación, o sea, primero está alguien en contra, después alguien que te acusa y después alguien que te condena. ¿Quién te puede condenar? Nadie, pues hermano, nadie, nadie, nadie. Anticipándose a esta pregunta, dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es? Como dice ahí, Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra y es el que intercede. ¿Te das cuenta cómo los grados de seguridad? Nadie nos va a acusar, pero menos nadie nos va a condenar. Si no hay condenación, ¿por qué? Porque Cristo no solamente murió, resucitó, Él está a la diestra de Dios e intercede constantemente por los suyos. Oh, hermano, no sé si tú puedes ver acá esta seguridad que el apóstol Pablo le está transmitiendo y le está compartiendo a los hermanos. Es maravilloso, queridos hermanos. Por esa intercesión continua que el Señor hace por todos los creyentes, es que nosotros, los elegidos del Señor, como dice Juan 10:28, por favor, alguien lea Juan 10:28 para beneficio de todos. Y anótalo por ahí, hermano. Mira, si estos son versículos que te dan seguridad. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Por eso, porque constantemente el Señor Jesucristo está intercediendo en favor de los suyos. Quitar la salvación, si Jesucristo quitara la salvación, por decir algo, ¿qué es lo que estaría haciendo el Señor con estas palabras que él escribió acá? ¿Qué creen ustedes? Mintiendo. Estaría mintiendo, estaría haciendo nulo su propia promesa. Cristo no ofrece vida espiritual temporal, ¿o sí? Según el versículo que acabamos de leer, Cristo nos ofrece una vida temporal, una vida eterna, o sea, perdón, una vida espiritual temporal, ¿cierto? Yo doy vida eterna. Él no la garantizaría, el Señor Jesucristo, y después la quitaría. Sería raro, ¿no? Sería como que esto es un juego, pues esto es una chacota. Esto no tiene sentido. Porque si la quitara, si se perdiera, no sería eterna. No sería eterna. Y aquí, hermanos, en el versículo 34, si te das cuenta, el apóstol Pablo revela estos cuatro aspectos de la salvación que nosotros encontramos en Jesucristo. Primero, él dice que Cristo, ¿qué dice lo primero que dice? Cristo murió. Bueno, en la muerte, en su muerte, el Señor tomó sobre sí toda la penalidad de nuestro pecado. Nosotros, nuestro pecado, como dice la Escritura, ya en el 6:23, la paga del pecado es muerte. Bueno, con la muerte Jesucristo pagó y llevó la penalidad de nuestro pecado. Y la condenación que nosotros merecíamos, Él también nos entregó de que ya no hay condenación. Esta muerte del Señor Jesucristo en lugar nuestro, escúchame,
la condenación, o la muerte del Señor Jesucristo en lugar nuestro es la única condenación que el creyente recibirá. Cuando hablamos del día del juicio, ¿has escuchado hablar del día del juicio final? Las condenaciones, no hay condenación para nosotros. La única condenación que nosotros vamos a conocer es la condenación de nuestro pecado en el cuerpo de Jesucristo. Díganme si eso no es maravilloso, hermano. Estamos libres de toda condenación. Pero no solamente eso, sino que dice aquí en el versículo 34, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó de los muertos. Y él prueba su victoria sobre el pecado y sobre la penalidad de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y ahí es todo. Pero Cristo vence esto, porque la tumba, como siempre lo celebramos, ¿verdad? No pudo retenerle, porque el Señor, como dice Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria, y el Señor la conquistó. Y nos dio vida eterna a todos los que hemos confiado en el Señor. En Romanos 4:25, por favor, vayan allá. Romanos 4:25, anótenlo. ¿Cuál es el Señor Jesucristo entonces, con su muerte? Esto en términos teológicos, es súper importante para que nosotros tengamos esta seguridad. ¿Qué sucedió? Cuando Cristo murió, pagó, ¿qué cosa? El precio de nuestro pecado. Ok, pues podría haber pagado el precio del pecado y haber quedado todo allí. Pero al resucitar, ¿qué sucedió al resucitar? Romanos 4:25, si alguien lo lee. ¿Quién fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación? Fue muerto por nuestros pecados, ¿se dan cuenta, no? Por nuestras transgresiones, y fue resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. La muerte pagaba nuestros pecados. Bueno, pero su resurrección nos justificó. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Es tan importante ambas cosas. El precio de nuestra maldad fue pagada con la muerte, pero la justificación la recibimos cuando Cristo venció la muerte. Nuestra justificación. ¿Por qué? Porque como Él vive, nosotros vivimos para siempre en Él. Hermanos, estos son temas en términos de lo que es la progresión. Esto, lo que estoy compartiendo con ustedes, es netamente doctrina de la salvación. Bueno, doctrina de la salvación, para que la tengamos bien en cuenta. ¿Por qué fuimos nosotros justificados, hermanos, ¿por qué nosotros fuimos justificados al resucitar Jesucristo? Porque con su resurrección Jesucristo demostró al Padre, y el Padre se vio totalmente satisfecho por la paga del pecado y las demandas de la ley en nosotros. Bueno, la ley fue cumplida en nosotros. Además, el versículo 34 dice, el que además está a la diestra de Dios. Es el lugar de esta exaltación que el Padre le da a Jesucristo, ¿cierto? ¿Algún versículo que se le venga a la mente acerca de la exaltación de Cristo? Yo sé que usted lo puede pensar en alguno. En donde el Padre exalta a Jesucristo. Hebreo 1:3. Él nos ha hablado ahora por el Hijo, ¿cierto? A quien constituyó el heredero de todo lo que existe, ¿cierto? El primogénito de todo. Sí, un pasaje clásico también, Hebreo 1:3, muy bien, Marito, Filipenses 2:8 y 9. Filipenses 2:8 y 9.
cuando habla que el Señor está a la diestra del Padre, Filipenses 2, 8 y 9, si alguien lo puede leer. Por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí. ¿Se dan cuenta, no? Ahí está, ahí está Jesucristo. El escritor a los Hebreos lo dice de la siguiente forma. Por favor, mire, vayan a Hebreos 10, 11 y 12. Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se acuerdan? En el antiguo pacto era así. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque fue suficiente y Dios se satisfizo de la entrega de la obediencia de su Hijo, el Padre. Bueno, hermanos, si nosotros, y para ir finalizando, por favor, escúchenme, si nosotros entendemos que Cristo hizo todo para pagar nuestro pecado en la cruz, entonces entendemos que debemos estar seguros y tener seguridad de salvación, que ya no hay nada más por hacer. Debemos estar seguros de eso. Si creemos que Dios nos amó tanto cuando éramos impíos, que nos amó tanto cuando en realidad éramos enemigos de Él, que envió a su Hijo para morir en la cruz, ¿para qué? Para reconciliarse Él con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos pensar siquiera que una vez, después de haber sido salvos, su amor no va a ser tan fuerte para mantenernos salvos? No sé si me explico, hermano. Si hizo todo en la cruz, si murió su hijo, lo envió hizo todo un plan, siendo nosotros enemigos de él, ¿cómo su amor no va a ser tan fuerte hoy que somos sus hijos para sostenernos y mantenernos a salvo? Si tiene Cristo el poder, si tuvo Cristo el poder para redimirnos, ¿tendrá el poder para mantenernos en esa redención? Hermanos, cuando negamos la seguridad de salvación de los creyentes, lo que no estamos entendiendo es el corazón mismo de Dios. No estamos entendiendo quién es Dios. No estamos entendiendo lo que significa este regalo que en Cristo tenemos. Es no entender el significado de la cruz. Es no entender el significado bíblico de lo que es la salvación. Como yo les decía adelante, y para terminar aplicándolo a nuestra vida. Incluso cuando nosotros pecamos, ya siendo salvos, como decíamos delante en 1 Juan 1:9, me asaltó una duda ahora. Primera, Juan 1:9. Sí, pues, si está todo seguido, está bien. Porque se me olvidaba si terminaba en el 9 o tenía el 10. Tiene el 10 después. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nosotros pecamos, hermano, cuando tú y yo pecamos, el Señor intercede en nuestro lugar y viene otra vez en defensa en contra de Satán y cualquier otro que pueda acusarnos. Cualquiera que pueda acusarnos. Como dice 2 Corintios 9:8, hermanos.
Si lo puedes leer, 2 Corintios 9. Alguien que lo lea, por favor, y ya este es el último versículo y finalizamos. Si alguien lo puede leer, 2 Corintios 9. ¿Ya? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es poderoso para hacernos que nosotros abundemos para toda buena obra. Bueno, esto está enmarcado en lo que es la ofrenda al Señor. Pero Dios es poderoso, yo me quiero quedar con ese principio, que Dios es poderoso para que nosotros abundemos para toda buena obra. No que nosotros tengamos que hacer toda buena obra, no que nosotros seamos capaces de hacer toda buena obra. Dios es poderoso que ¿para qué? Que nosotros abunde toda gracia para toda buena obra. Hermanos queridos, mientras el tiempo que nosotros estemos acá en la tierra y después durante toda la eternidad, el Señor nos mantiene a salvo, porque su amor, que es eterno y no cambia, está equilibrado con su eterno poder también. Así que yo te animo, queridos hermanos, que estas palabras que el apóstol Pablo le estaba hablando a los romanos sean de ánimo para nuestra vida. Estamos totalmente seguros en Él. Y las circunstancias que pueden amenazar nuestra seguridad o parecieran amenazar nuestra seguridad, nos vamos a dar cuenta desde los versículos 35 en adelante que no son tales, porque nada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor pueda seguir sosteniendo nuestra vida, animándonos. Y hermano, en un mundo que hoy día hay tanta, a ver cómo llamarlo, hay tanta duda, tanta confusión, no saben para dónde van las cosas, ¿verdad? Lo que hoy día es, ya después no es todo tan relativo, una moral relativa. Las creencias, las verdades eternas no existen, es todo a corto plazo, es según sensaciones, según lo que yo pienso, según cómo se vayan dando las cosas. Ver en la Escritura que estamos seguros en Él. Oh, hermano, ¿cuál bálsamo? ¿Cuál fortaleza? ¿Cuánta paz para nuestra vida? Hermano, que nuestra oración constantemente podemos orar acerca de esto y decir, ¿qué podríamos decir con lo que hemos visto ahora? Gracias, Señor, porque no hay nadie contra nosotros. Gracias, Señor, versículo 32, porque tú no escatimaste ni siquiera a tu Hijo, sino que lo entregaste por mí. Y Padre, tú prometes darme todas las cosas. Nadie nos va a acusar, porque tú nos has justificado. Nadie nos va a condenar, porque Cristo murió, resucitó, está a tu diestra e intercediendo por mí. Gracias, Padre, porque nada me va a separar del amor de Cristo. Sería una linda oración, ¿verdad? Que tú y yo podamos constantemente estar haciendo a nuestro buen Dios.